Hola chicos, buenos días. Acá estamos con una nueva clase en la cual vamos a intentar terminar con el tema del neodarwinismo, ya que también es conocido como la teoría sintética de la evolución. Ya, recuerden que el neodarwinismo, con esta imagen terminamos la clase pasada, es la teoría de Darwin y Wallace, fusionada básicamente con datos que aporta la genética moderna. Por lo tanto, entre los dos se complementan y hacen una teoría que se le llama también teoría sintética de la evolución, que intenta explicar de una mejor manera y más completa, ¿no?, toda la biodiversidad del planeta. Les voy a explicar un poco. Denme un segundito, que les voy a explicar a lo que se refiere ya la diversidad y la variabilidad. Se puede explicar mediante este eje. Espérenme, que no me quedó muy bonito. Imagínense que en ese eje, ya, voy a poner de otro color, ya, encontramos la diversidad, las distintas cantidades de especies que hay en nuestro planeta. ¿Ya? Tenemos gatos, perros, monos, seres humanos, bacterias, hongos, ¿ya? Todos los reinos que están compuestos básicamente de los seres vivos. Diversidad, a eso se refiere, no sé, de distintas cantidades de especies, tanto perros, gatos y todas las demás que puedan existir. Y hay otro término que se le llama variabilidad, que corresponde básicamente, ¿ya?, a que los perros no son iguales entre sí, a pesar de ser una misma especie. Todos nosotros no somos iguales como especie humana, ya a pesar de ser la misma especie, por lo tanto, habla de la variabilidad dentro de la misma especie o intraespecies. Intraespecie, y la biodiversidad habla de interespecies. ¿Ya? Las distintas especies que hay y las variaciones que hay dentro de la misma especie, a eso se refiere. Por eso en nuestros planetas, chicos, hay muchos seres vivos y van cambiando. ¿Ya? Las causas fundamentales de la evolución son básicamente dos. Una es la variabilidad genética, ya que dentro de los tiempos y dentro de los siglos, milenios, todos los seres vivos van acumulando ciertas variaciones. ¿Ya? En el caso de nosotros, hemos ido evolucionando, acumulando algunas variaciones como por ejemplo, ¿ya?, incrementando la estatura, han aparecido órganos que antes no estaban tan desarrollados, como por ejemplo la masa craneal, ¿ya? Ya no somos cuadrúpedos, sino que bípedos. Y se han ido, ¿cómo se puede decir?, desapareciendo órganos que ya no estamos utilizando. A eso se refiere con la variabilidad genética. Sumado a la variabilidad genética, ya que son todos los cambios, los pequeños cambios que nos han ido haciendo más aptos, está la selección natural, que es el filtro que pone la naturaleza del planeta en sí. ¿Ya? Si hay no sé, siempre el planeta está pasando por cambios, tanto climáticos como eh, de modificar ecosistemas, entre otras cosas. Por lo tanto, siempre la naturaleza nos está poniendo a prueba. Y eso hace que se seleccione naturalmente a los más aptos. Como dice acá, según la teoría, los fenómenos evolutivos se explican hábilmente por, y básicamente, por las mutaciones, que son los cambios que ya le habíamos hablado, y así la evolución habría dado la acumulación de pequeñas mutaciones favorables. Favorables quiere decir que nos hace más aptos, entonces la selección natural no es tan fuerte para con nosotros. La reserva de variabilidad genética es lo que permite a los individuos irse acomodando y adaptándose a los cambios ambientales. ¿Ya? Una población suficientemente diversa tiene más probabilidades de sobrevivir y de que alguno de sus individuos esté adaptado a las nuevas condiciones. Ya imagínense una población de antílopes, en los cuales hubo sequía, el acceso a las hojas más bajas de los antílopes ya se acabó, por lo tanto empezaron a sobrevivir aquellos antílopes que eran más altos. Y ahí se va explicando también el caso de la jirafa. También hay otro que se llama el caso de las mariposas del abedul,
que es de la Revolución Industrial en Manchester, en Inglaterra, en 1850, que lo vamos a explicar a propósito acá. En el caso de la mariposa del abedul, ya la mariposa es de color blanco y vive sobre el tronco de los abedules. Ya los abedules son árboles que están cubiertos por líquenes blancos, ¿ya? Como que al árbol le sale una costrita, ¿ya? Que son otros organismos, son blancos. Así, esta mariposa pasa inadvertida de los depredadores, ¿ya? Se camufla. En cambio, hay un cierto porcentaje de mariposas que tienen una mutación, ¿ya? Que le hace ser oscura. Y al ser oscura, se ven fácilmente ya en la corteza de los abedules. Por lo tanto, son un blanco fácil para los depredadores, ¿ya? Los blancos en lo natural se camuflan y sobreviven las blancas, y las negras es lo inusual, por lo tanto no se pueden camuflar y son más propensas a la depredación. Pero en cambio, en la revolución industrial, ¿ya? La contaminación atmosférica mató a muchos líquenes, que son esta costrita que estaba encima de los abedules, ¿ya? Por lo tanto, los troncos de los abedules ya no tenían los líquenes y se mostraban su color natural, que es color oscuro. Por lo tanto, al ser de color oscuro, ¿ya? Las mariposas blancas en este caso dejaron de pasar inadvertidas y ahora empezaron a camuflarse las negras, por lo tanto hubo una variación, ¿ya? Y un desequilibrio en cuanto a la depredación. Los pájaros ahora se comían las blancas y no las negras. Por lo tanto, solo las mutantes, que eran las oscuras, pasaban inadvertidas y empezaron a ir desapareciendo las blancas. Un siglo más tarde, ¿ya? Cuando se estaban ya proliferando las negras, por decirlo de alguna manera, y las blancas estaban desapareciendo, la calidad ambiental mejoró por todo este tema de la contaminación, pues, se empezaron a fiscalizar los temas de las contaminaciones, entre otras cosas, y los líquenes volvieron a aparecer. Y de nuevo la situación volvió a cambiar. ¿Por qué? Porque al aparecer los líquenes se podían camuflar las mariposas blancas y empezaron de nuevo a depredar las negras. Así se puede explicar básicamente cómo pequeños cambios, chicos, van seleccionando, ¿ya?, la probabilidad de supervivencia de una especie. Hay teorías más recientes sobre la evolución, ¿ya?, que son contemporáneas, son más vanguardistas. Una de ellas es el neutralismo, que es una teoría publicada, ya como dice ahí, por Moto Kimura, en 1968, que propone que la selección natural se comporta de forma neutra, ¿ya? No quiere decir que mata solo a los débiles y los fuertes sobreviven, ¿ya? El neutralismo dice que ataca todo por igual, así de simple. Es solo azaroso. No quiere decir eh, que, por ejemplo, se van a depredar solamente las mariposas negras en este caso, sino que ambas, en la selección natural, van a ser presas fáciles de los pájaros. Por ejemplo, ante alguna catástrofe, ambiental, como por ejemplo una glaciación, nuestro planeta ha pasado por varias extinciones masivas. Aquellos que están más aptos al frío van a sobrevivir, no necesariamente. Ya el neutralismo dice que ataca todo por igual. Es una especie de poder aterrizarlo, es lo que han visto la saga de los Vengadores, ya que Thanos destruyó la mitad de los seres vivos azarosamente. A eso se refiere el neutralismo, que asimismo actúa la selección natural. Está también el equilibrio puntuado, que es una teoría que fue publicada por Stephen Bayh-Gould y Niels Eldredge en 1972, que defendían que la evolución no es gradual y continua en el tiempo, sino que se produce a saltos, ¿ya? La evolución de Darwin dice que nosotros a través de los años vamos acumulando pequeñas variaciones, ya que es paulatina y continua. En cambio, él dice que no, que hay periodos de tiempo en los cuales se producen las mutaciones y no durante todo el tiempo. Ejemplo, hoy ocurre un problema ambiental y ese hecho va a desencadenar que desde este tiempo en adelante nosotros empecemos a acumular variaciones o empecemos a mutar o a hacernos más aptos, ¿ya? Pero no es que estemos constantemente durante cambios. Si bien ya ambas son teorías y tienen sentido, no están comprobadas y por lo tanto la que predomina es la teoría sintética de la evolución, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora, que son las pruebas de la evolución. ¿Qué pruebas tiene la teoría sintética de la evolución? Para empezar, tiene pruebas anatómicas, dentro de las que encontramos los órganos homólogos. Los órganos homólogos, chicos, son aquellos que parecen estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente, ya que tienen el mismo origen evolutivo, pero han sufrido una evolución divergente. Quiere decir
que a pesar de que son similares, la función que cumplen es distinta. Por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala del murciélago son órganos homólogos debido a que tienen ya un origen en común, son muy parecidos, pero el murciélago vuela con el ala y el delfín nada con su aleta. Por lo tanto, a eso se refiere con una evolución divergente. Son similares, pero con función distinta. En cambio, está lo que se le llama órganos análogos. Los órganos análogos ya desempeñan la misma función, pero tienen una constitución anatómica distinta, como por ejemplo el ala de un insecto y el ala de un ave. Ambos sirven para volar, pero no se parecen. ¿Ya? Esa es la manera de poder explicar bien los órganos análogos. Tienen la misma función, pero son distintos. Una pata de un insecto y una pata de un mamífero. ¿Ya? Cumplen la misma función, pero ya tienen orígenes evolutivos distintos. También, dentro de las pruebas anatómicas que apoyan la evolución, encontramos los órganos vestigiales. Ya se lo he ido nombrando en el transcurso de las clases. Que básicamente, ¿ya? Son órganos que se dejan de usar, por lo tanto después desaparecen. Se les llama órganos vestigiales, son órganos atrofiados. Su función en la actualidad no tienen, pero en algún momento hacia atrás, si tuvieron función, como lo son el pelo, las muelas del juicio, el apéndice, ¿ya? Entre otros órganos que poseemos nosotros como especie humana, que son de carácter vestigial. Las muelas del juicio ya no están saliendo de todas las personas. Los colmillos han ido desapareciendo, ya no son puntudos, sino que son más planos. El pelo, el pelaje, era una característica, también un órgano que nos protegía frente a las condiciones adversas climáticas. Actualmente, por la utilización de ropa, hemos ido evolucionando y ya no sale pelo. El tamaño de la cabeza crece, ya porque cada vez utilizamos más el cerebro y así sucesivamente podríamos ir haciendo una lista con órganos vestigiales. ¿Ya? Deben saber que los órganos vestigiales son órganos que en algún momento en la antigüedad tuvieron su función, pero actualmente no cumplen función alguna. También tenemos pruebas embriológicas, ¿ya? Se basan en el estudio del desarrollo embrionario de los seres vivos. Aquellas especies que tienen un mayor parentesco evolutivo muestran mayores semejanzas en sus procesos de desarrollo embrionario. Las similitudes en la primera etapa muestran un antepasado en común, ¿ya? Si bien acá tenemos un pez, tenemos una gallina, una vaca y un ser humano, si ustedes se dan cuenta, los embriones en las primeras etapas son todos similares. En la medida en que van avanzando, ya se van diferenciando y eso permite hacer el árbol o recrear la historia evolutiva de cada uno de los organismos y ver ya en qué se parecen, en qué se diferencian, entre otras cosas. También tenemos pruebas bioquímicas, que son de las evidencias más importantes porque se basan en la similitud a nivel molecular que hay entre las proteínas o en los ADN de los distintos organismos. Son causados por el parentesco evolutivo entre ellos, ¿ya? Si bien cuando estaba Darwin, Wallace y todos los científicos que hacían las pruebas evolutivas aún no estaba bien explorado esto porque no se tenía el conocimiento, actualmente, chicos, pueden de un organismo traen un poco de ADN y comparan su ADN con el ADN que tienen en, ¿cómo decirlo? Una base de datos, ¿ya? Y se puede ver el parentesco. Esto ha aportado ideas que son vanguardistas y similitudes, ¿ya? De historia evolutiva de que antiguamente no se tenía idea. ¿Por qué? Porque el ADN entrega una visión mucho más clara y específica de la información innata de cada organismo. Por lo tanto, puede que un caracol tenga más parentesco con un caballo que una cebra con un caballo. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí, el ADN manda. Así de simple. Dentro de las otras pruebas encontramos las taxonómicas, ¿ya? Que como habla de las especies se relacionan de unas con otras como si guardasen entre sí parentesco y antepasados comunes. Lo que refleja la taxonomía son las relaciones de parentesco entre todas las especies de los seres vivos. La taxonomía, chicos, es una rama de la biología que se dedica a la otorgación de nombres a las especies. Verá, esto pertenece a la familia de los felinos, ¿ya? Por ejemplo, el gato doméstico, ¿ya? Tiene una familia y tiene un género. Perdón, tiene un género y tiene una especie, ¿ya? Por lo tanto, el nombre científico es Felinus catus, en la cual Felinus vendría siendo el género y catus la especie. Por lo tanto, la taxonomía es la que se encarga de clasificar a los seres vivos.
Por lo tanto, se puede determinar, no sé, si encontramos algo que tiene características de felino, está directamente relacionado con esa familia. Pero no así, ya, organismos que presentan formas intermedias, como por ejemplo el ornitorrinco, que es una mezcla como entre pato y nutria, entre otras cosas. También están las pruebas biogeográficas. Bio viene de vida, geográficas de la geografía. Por lo tanto, las encontramos repartidas por todo el planeta y consisten ya en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí con su proximidad, situación o característica. Por ejemplo, un conjunto de islas donde cada especie de grupo se ha adaptado a condiciones concretas, ya como lo hablábamos de los pinzones de Darwin, ya que va a depender de la alimentación, de la flora y fauna que tenga la isla en sí, y es como van a ir desarrollándose las especies. La prueba evolutiva aparece ya porque todas esas especies próximas provienen de una única especie antepasada. Todas las especies, chicos, provienen de una célula original, que es un antepasado en común. Y como dice acá, originó a todas las demás a medida de que pequeños grupos de individuos se adaptaban a las condiciones de un lugar en concreto. ¿Ya? A pesar, no sé, si separamos, tenemos una especie y tenemos clones y los ponemos en hábitats distintos, ténganlo por seguro que en algún momento, ya, en varios años más, las especies van a haber divergido. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a adaptar a los climas, en la geografía, los ecosistemas específicos. Y no sé, pues si alguien lo pone viviendo en la playa, otro lo pone viviendo en el desierto, otro lo pone viviendo en el bosque, en la Antártica, cada uno va a generar adaptaciones y van a tener ya características que van a ser distintas de unos y otros. Las pruebas paleontológicas también apoyan la evolución, ya que el estudio de los fósiles nos da una idea de los cambios que sufrieron las especies al transformarse una en otra. Existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo fueron adaptándose a los cambios y las condiciones del medio. Y básicamente gracias a la paleontología fue que se empezó ya a generar la suspicacia o a proponer las interrogantes que nos decían que las especies iban cambiando. Ya recuerden que eso no podía responder ni el creacionismo ni el fijismo. Por lo tanto, la paleontología es súper importante. Vamos a quedar hasta acá. ¿Ya? Se van a llevar como una tareita, hacer un cuadro comparativo, ustedes saben que me gustan los cuadros comparativos, en el cual puedan ordenar las distintas pruebas revisamos. En un cuadro ponen, o sea, son 6 pruebas básicamente: las pruebas paleontológicas, las pruebas biogeográficas, las pruebas taxonómicas, las pruebas bioquímicas, las pruebas embriológicas y las anatómicas, ¿ya? Por lo tanto, deben ir ordenando las características, el nombre, perdón, de la prueba que aporta la evolución, lo pueden poner como título. De hecho, se lo podemos mostrar ahora, mejor. Espérenme. Pueden ponerle como título pruebas que apoyan la evolución. Aquí ponen prueba, fundamento, ya, y alguna, ¿cómo se puede decir? Ejemplo, dentro de las pruebas anatómicas tenemos 3 pruebas: los órganos ya homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Los homólogos eran los similares pero con función distinta, ya. Los análogos eran distintos pero con funciones iguales, y eran órganos desaparecidos. Y acá dan su correspondiente ejemplo. Segunda prueba, embriológica. Y así van a ir rellenando ya el cuadrito. No se ve muy bien, pero es porque es difícil escribir en una pantalla del computador. ¿Ya? Espero les haya quedado claro, chicos. Un gusto ayudar en su proceso de aprendizaje. Espero se encuentren bien. Chao, chao.